Muy buenas tardes. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un momento de alabanza para dar paso a la palabra de Dios. Vamos a entonar al ritmo andino 2 alabanzas. Señor, prueba de tu amor me diste, oh Señor. Toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Falta la fe, ¿a quién tengo que pedir? Si a mí me falta la fe, ¿a quién tengo que pedir? Yo le pido a Jesucristo, Él me la dará, me la dará. Yo le pido a Jesucristo, Él me la dará. Prueba de tu amor me diste, oh Señor. Prueba de tu amor me diste, oh Señor. Toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Si a ti te falta la fe, ¿a quién tienes que pedir? Si a ti te falta la fe, ¿a quién tienes que pedir? Pídele a Jesucristo, Él te la dará, te la dará. Pídele a Jesucristo, Él te la dará. Cristo, alumbra pues mi camino. Cristo, alumbra pues mi camino. Para llevar tu palabra a pueblo desconocido. Para llevar tu palabra a pueblo desconocido. Jehová es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi consolador. Jehová es mi Padre, Cristo es mi hermano, y el Espíritu Santo es mi consolador. Hemos tratado estos domingos pasados acerca de la paciencia, de la longanimidad, y hoy quisiéramos referirnos a un tema actual. Hablemos acerca de la religión. Y para ello quisiéramos remontarnos un poco a la historia de la iglesia. Para el tiempo de Jesucristo, el hombre ya había recorrido 2/3 partes de la historia humana sobre la tierra. Las religiones en todas partes del mundo habían tomado líneas de cultos diferentes que cada vez más se apartaban de ese Dios personal. Empezaron a sacrificar vidas humanas, especialmente niños, vidas de animales. Las culturas cananeas en las cuales Israel tuvo que convivir tenían prácticas realmente muy degradantes. Esas prácticas no solamente estuvieron en esas zonas, también en nuestra América. Los mayas, los aztecas, aún la cultura próxima a nosotros, la chimú, la moche, practicaban esos sacrificios humanos. También
vimos esas degradantes cosas, no solamente en el aspecto de dar muerte a vidas humanas, sino también prácticas de culto donde la sexualidad era algo que logró denigrar aún más la posición de las mujeres en este mundo. Eran objetos sexuales y sobre todo religiosos. Las culturas griegas, culturas humanas, realmente llevaban al hombre a una oscuridad. Se empezó las prácticas de evocaciones, de conjuros, que llevaron poco a poco a la sociedad a la práctica de hechicería, de brujería, de ocultismo. Y eso fue tan avanzado para esos tiempos que dice la Escritura en el libro de Hechos que Pablo, al predicar en Éfeso, se convertían la gente y traían sus libros de magia y fueron quemados en esa oportunidad el valor de 50,000 piezas de plata, costo de esos libros de magia y de ocultismo. Todo ello era fruto de lo que dice el libro de Romanos 1:25. El hombre estaba distante de Dios. Rendían culto antes que al Creador a las criaturas. Basta nada más ver y leer lo que dice Pablo. El mundo de ese tiempo estaba en prácticas aberrantes en todo sentido, atestado de toda maldad, pecados contra natura, pecados realmente horribles. En medio de ese mundo tan caído, Israel llega a tener una revelación especial y 1500 años antes de Jesucristo se levanta Moisés como uno de los primeros escritores de esas sagradas palabras que Dios impregnó, y en base a ello, en manera paulatina, iba Israel adoptando principios, mandamientos, consejos de Dios que lograron ayudarlos a encarar la situación de ese tiempo. Pero lejos de poder satisfacer el anhelo de Dios de tener un contacto, una comunión con el hombre, este pueblo se enorgulleció y veían a todos los gentiles como perros, como gentes despreciables por sus prácticas religiosas, paganas e inmorales, y se encumbraron, ya que no practicaban esas cosas bochornosas, y empezaron a enorgullecerse de tal manera que también ellos cayeron en esos mismos pecados. Isaías, Jeremías lo testifica, que el pecado de Israel llegó a ser comparado al pecado de Sodoma y Gomorra. Ya en el tiempo de Jesucristo viene un nuevo pacto, diferente a ese pacto antiguo que Dios había hecho con Israel. Y este pacto daba apertura a todo el mundo gentil, a todo el mundo pagano. Así que empezaron a dar la prédica de este evangelio y nuestro Señor fue el que inauguró ese nuevo pacto y lo estableció, donde el arrepentimiento fue la primera opción para dar un vuelco, para dar un cambio. Y eso lo predicó él, lo predicó Juan el Bautista, lo predicaron los apóstoles. Llegaron a poder compartir ese evangelio por primera vez en la casa de un centurión llamado Cornelio. Y esa gente que nunca había oído de un Dios interesado por sus vidas, logró abrir su corazón y el Espíritu Santo los revistió con su presencia y con su poder. Pedro aperturó para el pueblo judío también en su Pentecostés esa nueva práctica de un nuevo pacto del Evangelio de gracia,
ya no el de la ley, que decía que el que haga esas cosas, que el que cumpla esas cosas, podía tener una salvación. Y Pedro, de manera veraz, contundente, dice en Hechos 15:10, ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido guardar esa ley. Y les dice a los hermanos allí, Dios me escogió para que por mí sea predicado este evangelio en los gentiles, y les dio el Espíritu Santo a ellos como a nosotros. Así que el cristianismo surge en medio de un mundo plagado, en un pueblo plagado de una ley, de un legalismo. Así que fue muy duro ese cambio. Así que Pablo recibe el llamado de Dios, siendo él un judío realmente extremo, y empieza a predicar un evangelio de gracia. Muchos de los judíos también aperturaron su corazón a Jesús, pero sin querer dejar ese antiguo pacto, y empezaron a mandar a los cristianos gentiles a asumir el judaísmo, a guardar la ley, a guardar los sábados, las lunas nuevas. Y fruto de eso, tuvo que la iglesia iniciar su senda, desligada ya de ese, vamos a decir, de ese método, de ese pacto esclavizante, donde las personas podían, sí, adquirir el conocimiento de sus pecados, porque la ley lo único que podía hacer era convencer al hombre de su falla, de sus errores, pero no tenía la fuerza para poder cambiar, trocar el corazón duro a un corazón espiritual. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando una persona conoce, recibe a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como Señor en su corazón, ese despertar al Evangelio de gracia llegó a impregnarse en Israel, en toda Roma, en Grecia. Como decía Pablo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Muchas congregaciones nacían, parte de personas eran judíos convertidos al cristianismo y gentiles. Así que la iglesia inicia y empieza la oposición de los judíos. Luego va a seguir la oposición de los romanos, personas que practicaban cultos idolátricos, que daban culto al mismo emperador, llegaron a propiciar una persecución tan sanguinaria contra los creyentes. Así que la iglesia se tuvo que enfrentar a los circos romanos, donde leones venían y devoraban a padre, a madre, a hijos, a niños creyentes. Tuvo que empezar una persecución terrible, donde cristianos eran quemados vivos en hogueras. Eso levantó una estirpe de creyentes que por amor a Cristo estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Señor. Fueron cerca de 300 años, pasados los cuales el cristianismo logró penetrar la barrera política con un emperador llamado Constantino. El cristianismo llegó a estar en boga y ser una religión oficial del imperio. Y todo ese sacrificio de tantas personas, gentes que defendían la fe a través de sus escritos, ofrendando su propio cuerpo, su propia sangre, se trocó, se cambió a una práctica religiosa donde la mezcla del pensamiento griego, filosófico, empezó a hacer estragos en la doctrina. Había
entonces ya filosofías como la de Platón, la de Aristóteles y otros más que propugnaban un aborrecimiento al cuerpo. Y ese aborrecimiento al cuerpo llevó a la iglesia cristiana a caer en una mentira. Como dice en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, que en los postreros días mucha gente se amontonará a enseñar doctrinas de demonios. Y una de las señales era la prohibición del matrimonio. Así que la iglesia empezó a tener un sentido adverso a la sexualidad. Ya el fruto prohibido de Génesis no era el comer ese fruto tangible, bueno y agradable a los ojos. Era el pecado original, la sexualidad. Y eso ha llevado a la cristiandad a adoptar posiciones muy, muy fuertes en contra de la sexualidad, tanto que el ideal de toda persona cristiana de ese tiempo era mantenerse célibe. Se edificaron monasterios donde habían monjes, gente ermitaña que vivían en soledad, alejados de todo. Esas personas, queriendo agradar a Dios, habiendo mezclado el cristianismo con esas prácticas filosóficas, empezaron a abstenerse de alimentos que Dios creó y sobre todo a prohibir casarse. Muchos monjes, monjas, renunciaban a la oportunidad de formar familias. Se instauró como dogma entonces el celibato, cosa que está en contra de lo que el Evangelio enseña. Hoy más que nunca, donde la familia se está desmoronando, se requiere de familias cristianas que den ejemplo de virtud, de unidad, de amor, de ternura, ante un mundo que está plagado de desórdenes morales. Así que ese cristianismo no solamente adoptó esas posiciones heréticas, contrarias a la Escritura, sino que poco a poco tomó hegemonía, dominio, tanto que la religión en el occidente, sobre todo en Roma, tomó tanta preponderancia que se constituyó el papado, se constituyó líderes como obispos, cardenales, toda una estructura política. Y hermanos, cuando la política y la religión se matrimonian, se juntan, sale la peor desgracia para la humanidad. Desde esos años hasta los años 1300, 1400, la iglesia estuvo sumida en una ignorancia total de la Escritura. Gente no podía leer, no podía conocer de la luz que da la palabra de Dios. Y fueron cristianos que estaban con esa búsqueda de Dios, y gracias a que muchos de esos monjes que renunciaron de repente a una vida familiar en ese tiempo, convencidos de que lo que estaban haciendo era bueno, algo de bueno hicieron. Mantuvieron la Escritura copiándolo porque los materiales se deshacían, y muchos de ellos tuvieron ese deseo de traducir esas Escrituras al idioma del pueblo. Lo hicieron allí en Inglaterra, por ello la iglesia los quemó. Lo hicieron allí en Alemania, por ello la iglesia imperante los excomulgó y le pusieron el apodo de protestantes. Fruto de ello, nuestro mundo se dividió. 500 años antes ya, la iglesia cristiana se dividió en dos. La iglesia del occidente con Roma a la cabeza y la iglesia ortodoxa en la zona del Asia, especialmente hasta hoy
en Rusia. Las naciones empezaron a configurarse y empezaron a darse cuenta de la opresión que tenía la religión sobre la vida de todas las personas. La religión se constituyó en la más grande capitalista de ese tiempo, tanto que en un tiempo, dice la historia, la religión era dueña de las 2/3 partes de Europa y todo era un mercado. La gente vivía a expectativa de la superstición. Se hicieron cruzadas para retomar, dizque, la tierra prometida. Traían clavos, traían maderas, astillas, y eso era como un fetiche, como un amuleto. La gente ignoraba. Se levantaron muchas imágenes de talla, de yeso, de piedra, de madera. La gente, como no tenía luz del evangelio, de la palabra, daban su corazón, su vida a esas imágenes. Así que nuestro mundo fue sumido en una oscuridad. Pero gracias a que la Escritura se traduce a los idiomas de los pueblos, la gente otra vez abrió su corazón y muchos de ellos se convirtieron de corazón al Señor. Y lo primero que hicieron era compartir ese evangelio con mundos, con culturas distantes. Llegaron hasta América del Norte y empezaron a predicar el evangelio. Un evangelio de libertad, de prosperidad, de unidad, de moral. Pero todo ese movimiento y despertar cristiano, misionero, pasados los años, cayó por los suelos. Y quisiera resumirte en breve lo que aconteció, por ejemplo, con Inglaterra. Allí se dio un despertar de la santidad, de un auge misionero. Y ahora vaya usted y vea los templos vacíos. Ese evangelio que llegó a los Estados Unidos, donde esa nación se encumbró sobre todas las demás naciones, ahora han prohibido mencionar a Dios en sus universidades. Es que el mundo de ese tiempo fue sumido en la más grave idolatría que existe, el amor al dinero. Y Pablo dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Así que nuestro mundo de hoy está experimentando tanta problemática, todo por el dinero. Así que cristianos del presente, veamos lo que está sucediendo en nuestro entorno. Abramos nuestros ojos. España tuvo la oportunidad de evangelizar toda América, pero lo único que ha hecho es transmitir principios realmente de injusticia, de explotación. Perú tenía cerca, dice la historia, de 11 millones de incas, de indios. Al término de la conquista llegaron al 1.000.000. Las minas devoraban la vida de esa gente. Trajeron esclavos desde el África y es lamentable, denigrante hablar de todas las injusticias. Amigos, la religión, cuando se mezcla con la política, es la peor desventura para el ser humano. También se levantaron políticos que usaron la religión. Ahí vemos en Alemania, donde el cristianismo surgió, los protestantes. Pasados los años, ya en los 1900, esa nación declaró al mundo guerra. Y sabemos ya las consecuencias funestas. Millones de vidas cobraron esas guerras. Pueblos que sí, en su base tuvieron
el conocimiento de la Escritura. Pero hoy por hoy se han levantado como naciones voraces que no se sacian del dinero, de tener poder, autoridad, hegemonía. Tú y yo estamos viviendo ahora en una debacle social, moral. ¿Por qué? Porque la religión, como dijo un hombre socialista, se constituyó en una droga para adormecer al ser humano, para hacerlo dormir, mientras que la gente sin pudor, sin decencia, hacen de las suyas. Si tú, mi hermano, mi hermana, quieres tener la certeza de que Dios está en tu corazón, lo que necesitas antes que religión, necesitas una relación personal con Dios. Podemos concluir al ver estos pueblos, ahí mismo Francia, por ejemplo, en 1789 se dio la Revolución Francesa. Cientos, miles de personas derramaron su sangre proclamando libertad. Y mira lo paradójico, 10 años después se levanta Napoleón y en 25 años de gobierno se constituyó en emperador de toda Europa, exceptuando Rusia y España. Estaba en esas lides cuando fracasó en su intento. Así que, hermanos, veamos, abramos nuestros ojos. Miren Italia, donde hoy tiene el centro religioso del mundo. Sicilia, parte de Italia, se convirtió en la capital para estos últimos tiempos de la mafia, donde se comercia la droga, los vicios, el meretricio. Y eso, desde ese lugar fue el epicentro de la mafia que llegó a tocar suelo americano. Y ahora vemos mafias que se levantan en Rusia, en Japón, en China. Vea usted a China misma, una nación tan poblada, cerca de 1.400 millones de personas, que se sumieron en una política tan desastrosa, comunista, donde a la persona le priva de la libertad. Hoy por hoy tienen un auge material, económico muy grande. Pero quiero que sepas que allí, en esos cerca de 1.400 millones, hay cerca de 100 millones de creyentes en Jesús, que en manera secreta tienen que adorar y servir a Dios. Rusia, donde se dio una revolución socialista, que en estos últimos años ya fue sepultada esos principios, hoy se levanta también como una nación capitalista. Japón, un pueblo también con una cultura milenaria de orden, de disciplina. Los suicidios son recurrentes cada día. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el hombre? ¿Necesitará religión? Antes que religión, mi hermano, el hombre necesita una relación personal y estrecha con Dios. Y tú te vas a dar cuenta, cada vez que un hombre, una familia, un pueblo, una nación, el mundo se aparta de la Escritura, entra en un proceso de oscuridad. Y tú, mi hermano, si te sientes contento con la religión que profesas, evalúa. ¿Estás viviendo en relación con Dios? ¿Realmente llega tu oración a Dios? ¿Cómo es tu práctica? Sí, tú necesitas una relación con Dios. Y esa
solamente se puede dar a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Pero también necesita una relación horizontal con el prójimo y aún con tu misma persona. Y eso se denomina religión, porque la palabra religión no es mala, significa religare, unir, donde tú afirmas tu dependencia de Dios. Así que antes que religión empezamos con la relación, pero luego practicamos religión. Nos identificamos con verdades, con principios, con consejos y sobre todo con la enseñanza clara de la Escritura. Y quisiera no añadir confusión a tu vida, mi hermano. Quisiera que tú abras tus ojos y, como dice Pablo, evalúes tu camino. ¿Dónde estás parado? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Solamente religión la que profesas? Es requerido hoy más que nunca una relación personal con Dios. Está escrito, si amas a Dios, amarás a tu prójimo. Mira, el legalismo que los judíos predicaban nunca cambió su corazón, nunca trocó su vida. Pero cuando viene la fe en el corazón del ser humano, la confianza, la dependencia de Dios, esa persona recibe fuerza de Dios. Los dones del Espíritu empiezan a tallar en la vida, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, cosas preciosas con las cuales puedes vivir una vida en la certeza de que Dios está contigo y tu actitud frente a los demás ya no es de altanería, ni de orgullo, ni de vanagloria. Ya no miras a la gente por el hábito que profesan o tengan exteriormente, o por la religión que dicen profesar. Tú mirarás más allá a sus ojos. ¿Será esa persona quien tenga una relación con Dios? Muchas de esas personas, ante los ojos de Jesús, por ejemplo, el centurión que fue ahora a rogarle por su muchacho, dijo unas palabras preciosas: no soy digno de que entres a mi casa, tan solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo de él: ni en todo Israel he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Amigo, hermano, por favor, no nos engañemos. Antes que religión, Dios quiere establecer una relación fluida contigo en las mañanas, en las tardes, cuando vas en el carro, cuando vas a la fábrica, cuando estás trabajando. Dios debe estar presente contigo. Por eso es que la alabanza que hoy empezamos, queremos tomarnos de la mano del Señor y caminar con Él. Cuando Él está con nosotros, tendremos pudor, tendremos esas fuerzas para poder renunciar al pecado. Pero mientras tú estés lejos de Él, ¿qué cosas no podrías tener? Mira qué cosas practicó el mundo que estaba alejado de Dios, que adoraba a la criatura y no al Creador. ¿Quieres tener ese final triste? Sigue practicando la religión que practicas sin relación y terminarás en una vida realmente destrozada, dando mal testimonio. Hay clérigos, pastores, que de repente anunciamos el Evangelio de boca para afuera, pero no estamos viviendo lo que enseñamos. Basta ya entonces de empezar nuestra vida con religión, que lo único que hace es aumentar nuestro orgullo y nuestra arrogancia, mirar a los demás como personas inferiores a nosotros. Hoy miremos hacia arriba, busquemos relacionarnos con Él, con Dios, el que nos dio a su Hijo y nos dio la gracia, porque hoy podemos entrar nosotros, no necesitamos intermediarios. Dice que hay solamente un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si en el nombre de Jesús te acercas, llegas. No te vistas de un hábito, no te vistas de una religión.
empieza a vivir una relación con Dios, de allí para adelante anda siempre de la mano con el Señor, porque para eso vino el Señor, para que estuviéramos con Él. Quiero anunciar los temas que vendrán de aquí en adelante. Vamos a usar una palabra que significa mirar. Y mirar es un ejercicio. ¿Cuánta gente está sumida en una vida desastrosa porque no observa, no mira, no valora los resultados negativos que tiene el vivir lejos de Dios? Y cuando Jesús nos llama a mirar, nos llama a poder tener conciencia el lugar donde estamos. Y así que, por ejemplo, lo que dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad, dice nuestro Señor, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que uno posee. La vida del hombre consiste en tener a Cristo en el corazón, andar con Él, vivir con Él, formar tu familia con Él, dar un testimonio hermoso de una relación con Él. Enoc se constituye en ejemplo para nosotros hoy. Dice que él anduvo con Dios. Después de ser padre, a los 60 años experimentó la alegría de ser padre. Y él empezó una vida de 300 años caminando con Dios. Tanto era su deleite con Dios que Dios lo llevó directamente a los cielos sin probar muerte. Lo transformó. Amigo, ¿quisieras tú tener una relación con Dios? Quisiera invitarte a hacer una oración. Dile al Señor, Señor, sé que hasta hoy he estado practicando una religión. Todos esos principios y enseñanzas que he adquirido, tú sabes que los he querido guardar. Pero me doy cuenta que en mi interior hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahora, Señor, me doy cuenta que lo primero que tengo que hacer es buscar tu rostro, buscar tu presencia en mi vida. Y no mirar a los demás por el color de su piel, ni su religión, ni su ideología. Yo quiero, Señor, aprender a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón, a poder amar a mi prójimo como a mí mismo, a poder amar aún a mi enemigo y orar por ellos, bendecirlos. Señor, ayúdame a entender que no puedo vencer el mal con el mal. Lo único que hago es dañar más el problema, ahondar más los problemas familiares, problemas de la sociedad, del trabajo. Ayúdame a entender que la única herramienta para poder vencer el mal es el bien que tú, Señor, puedas sembrar en mi corazón. Si tú me has perdonado tanto, Señor, ¿cómo no voy a perdonar ahora a los que me hacen daño? Si tú anhelas lo mejor para mí, ¿cómo no voy a anhelar lo mejor para los demás, Señor? Ayúdame a despertar de este sueño religioso que me hace ver que mi religión es verdadera. Cuando estamos en lo falso, cuando estamos en la mentira. Señor, antes que religión, quiero una relación contigo. Y en el medio, en el lugar donde yo me encuentre, quiero transmitir esa relación contigo y animar a todo el mundo a que busque de ti, a que busque tu palabra como única regla de fe y de conducta. Que ya no oigan conceptos religiosos engañosos, composiciones filosóficas
que lo único que han hecho es destrozar al mundo, Señor, con mucha superstición, con desórdenes morales, Señor, con el amor al dinero, Señor. Ayúdame, Señor, a valorar la sangre que tú, Señor, derramaste en la cruz para borrar mi pasado y para darme una esperanza de vida eterna cuando tú resucitaste, Señor. Hoy, Señor, te ruego, me llenes de tu espíritu, me llenes de tu paz y todos esos maravillosos frutos de tu espíritu se lleven a cabo a lo largo de toda mi vida. Y al momento de mi muerte, quiero, Señor, haber andado de tu mano, porque de tu mano, Señor, nadie me podrá arrebatar. Amén y amén. Queremos expresar saludos desde aquí a hermanos que viven en esta zona de Chiclayo, en Lambayeque, en Ferreñafe, en Trujillo, en Cajamarca, en Piura, en Chimbote, en Siguas, en Lima, en Huancavelica, en Huancayo, allá en el sur, donde hubo un terremoto, en San Clemente, en Pisco, hermanos en Guaral, hermanos que están congregando allá en Huamachuco, en La Era, en Cochabamba. Mis hermanos, somos parte del cuerpo del Señor. Vayamos al mundo entero dando testimonio de una vida de comunión con Dios. Vamos a reiterar la canción para que quizás podamos aprenderla poco a poco. Prueba de tu amor. Prueba de tu amor me diste, oh Señor. Prueba de tu amor me diste, oh Señor. Toma, toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Toma, toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Si a mí me falta la fe, ¿a quién tengo que pedir? Si a mí me falta la fe, ¿a quién tengo que pedir? Yo le pido a Jesucristo, Él me la dará, me la dará. Yo le pido a Jesucristo, Él me la dará. Prueba de tu amor me diste, oh Señor. Prueba de tu amor me diste, oh Señor. Toma, toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Toma, toma tú mi mano, caminar contigo quiero, oh Señor. Si a ti te falta la fe, ¿a quién tienes que pedir? Si a ti te falta la fe, ¿a quién tienes que pedir? Pídele a Jesucristo, Él te la dará, te la dará. Pídele a Jesucristo, Él te la dará. Pídele al Señor y Él te la da con todo el gusto. Que Dios te bendiga. Amén.